Mire, lo primero que nosotros podemos entender a través de la introducción de los 25 capítulos que dio Mateo, y no solamente Mateo, sino la Biblia completa habla de eso, poderoso Dios, es que Jesús estaba en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Poderoso Dios. ¿Me escucharon? Jesús estaba en perfecta conformidad con la voluntad de Dios, poderoso Dios. Lo que Jesús hacía no era solamente ausencia de pecado, aunque no pecó, poderoso Dios. Jesús no pecó nunca. No pecó cuando era niño, no pecó cuando era joven, no pecó cuando era intermedio, no pecó al llegar a adulto tampoco. Él no pecó, pero la conformidad a la voluntad de Dios sobrepasaba el simplemente no pecar. Porque a veces nosotros decimos, estamos un tiempito sin pecar, ¿sabe? Porque estoy seguro que si usted se evalúa bien, a veces, mire, nosotros decimos aquí, yo nací en el Evangelio. Y le da la impresión a las personas que como nacimos en el Evangelio, nosotros hemos sido santos desde que nacimos. Poderoso Dios. Y eso está bien lejos de la verdad. Usted sabe las veces que especialmente la persona que conoce cuando ofende a Dios, ofende a Dios de verdad, ¿sabe? Poderoso Dios. La Biblia dice que es mejor no haber conocido que conocido. Y mirarse atrás, fíjese, para que usted vea. Así que el que nace en el Evangelio está más expuesto a ofender a Dios que el que no nace en el Evangelio. Fíjese para que usted vea. Pero mire, la conformidad con la voluntad de Dios no era solamente la ausencia del pecado de parte de nuestro Señor Jesucristo, sino que Él obedeció al Señor en todo momento, poderoso Dios. Mire, en todo momento que nosotros hemos hablado hasta llegar a este punto, el Señor Jesucristo ha obedecido a Dios al máximo. Poderoso es el Señor. Así que cuando usted se comienza a comparar, porque recuerde que la pregunta al final va a ser, ¿cuál de estas personas eres tú? Aleluya. Poderoso Dios. Que cuando nosotros estamos hablando de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no es simplemente la ausencia del pecado, sino es cuánto usted ha obedecido a Dios en todo lo que usted hace. Poderoso es el Señor. Mire, no solamente eso, fíjese, la salvación de Cristo, la salvación nuestra, la obediencia de Cristo fue tan especial que por esa única razón fue que se hizo posible nuestra salvación. Si el Señor Jesucristo no hubiese sido perfecto en obediencia, nosotros hoy no pudiéramos ser salvos. Poderoso es el Señor. Así que es importante que usted reconozca que nuestro Señor Jesucristo nació, se crió y hasta este punto ha sido conforme a la voluntad completa del Señor. Este es el clima, hermano. Mire, en el capítulo 26 nosotros vamos a hablar de la preparación y el arresto del Señor. En el capítulo 27 vamos a hablar del juicio, la muerte y la sepultura del Señor. Y gracias a Dios que en el capítulo 28 nosotros vamos a hablar de su resurrección. Aleluya, aleluya, gloria sea el Señor. Eso lo hizo el Señor y es posible porque Él vivió conforme a la voluntad del Señor. Y mira, cuando usted piensa en la vida de nuestro Señor Jesucristo, usted tiene que pensar en cómo usted va a pagar cuando Él le dé algo a usted, poderoso Dios. Él fue tan perfecto que su respuesta cuando Él le da algo a usted es de usted querer llegar al mismo nivel que Él dedicó a nosotros, poderoso Dios. Es para que usted vea, fíjese. Pues, sin embargo, miren, hay 3 personas más aquí que nosotros vamos a evaluar. Poderoso es el Señor y el Señor está haciéndonos una invitación. Mire, hasta este punto el Señor, Mateo está dando una introducción. Pero mire, no solamente Mateo, la Biblia completa. Yo creo que desde Génesis hasta este capítulo,
todo esto es una introducción a lo que nosotros vamos a hablar en el día de hoy. Desde Génesis, porque mire, cuando usted se pone a pensar en Génesis, mire, en el tercer capítulo de Génesis, la Biblia dice que Adán y Eva pecaron y se vistieron de vestiduras que no estaban al nivel de que Dios las quería. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Dios le hizo vestiduras de pieles. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que tuvo que sacrificar un cordero para vestirlos a ellos. Poderoso Dios. Hablando de Jesús. Poderoso Dios. Después en Génesis 3:15 la Biblia dice, hablando el Señor con la serpiente, dándole castigo a la serpiente, dice, y enemistad pondré entre ti, la serpiente, y la mujer. Esta te herirá a ti en la cabeza, entre su simiente, la simiente de la mujer, y tu simiente. Y la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, poderoso Dios, mire, lo herirá en la cabeza, y tú le irás en el calcañar. La herida esa del calcañar sucedió en la cruz. Cuando Satanás pensaba que había ganado, porque Jesús estaba crucificado, mas sin embargo, con esa crucifixión, lo que él hizo fue que le hirió en la cabeza a Satanás. Poderoso Dios es el Señor. Y si usted sigue buscando en el libro de Génesis, por ejemplo, usted llega a la historia de Abraham, cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y cuando dice la Biblia, Abraham está preparado para sacrificar su hijo, él escucha una voz que le dice, el Señor ha proveído cordero para el sacrificio. Poderoso Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso Dios, cuando Moisés libertó, o el Señor usó a Moisés para libertar al pueblo de Dios de Egipto, Moisés dice, Jehová es mi fortaleza, mi canto, y ha venido a ser mi salvación. Poderoso Dios, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y el Señor estaba en la última plaga que iba para sacar al pueblo de Dios de Egipto, la Biblia dice que de la forma que los israelitas se salvaron fue que pasó la muerte por el campamento, pero toda persona que había sacrificado un cordero y pintado todas las orillas de la puerta con sangre, se salvaron, hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y le dio sed, la Biblia dice que el Señor dirigió a Moisés a una piedra y le dijo a Moisés, golpea esa piedra. Poderoso Dios. Y al Moisés golpear esa piedra era símbolo de los golpes que iba a recibir nuestro Señor Jesucristo en su muerte y en su pasión. Poderoso es el Señor. En Levíticos el Señor le da 5 ceremonias a los israelitas para seguir, y cada una de esos sacrificios apunta a la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En el Viejo Testamento hay una historia pequeña de uno de los 2 libros que están nombrados después de una mujer que se llama Ruth, y en Ruth dice que a un hombre que se llamó Boaz redimió a Noemí, se casó con Ruth y salvó la raza judía en ese tiempo, señalando a la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 22 comienza diciendo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Una de las frases que dio nuestro Señor Jesucristo en la cruz, poderoso Dios. Y mire, yo creo que voy a reservar Isaías capítulo 53, aunque comienza en el 52. Pero Isaías 53, cuando habla de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero por último quiero mencionar que al Juan el Bautista, el último profeta, introducir a nuestro Señor Jesucristo, mirándolo a Él y dirigiendo a los discípulos que lo miraron a Él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Poderoso Dios. Mire,
toda la Biblia es una introducción para lo que nosotros consideramos la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Mire, y era miércoles en este día. Quiero decirle que desde al principio del capítulo 24, el Señor está hablando con los discípulos. Y mire cómo el Señor le dice a los discípulos en esta porción de la palabra que nosotros leímos. Poderoso sea el Señor. Gloria a tu nombre te damos, Señor. Mire lo que dice aquí. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, poderoso Dios, el capítulo 24 y 25 se consideran el sermón del monte de los olivos. Y dice la Biblia que después que él lo dirigió, después que él le enseñó el futuro a los discípulos, poderoso Dios, porque eso es lo que él hace en el capítulo 24 y 23. Hay una cosa, mire, hay una cosa que todos nosotros tenemos al frente de nosotros que no podemos ver, poderoso Dios. Y el Señor se lo enseñó a los discípulos. Lo que usted tiene al frente de usted que usted no puede ver es su futuro, poderoso Dios. Y en el capítulo 24 y 25, el Señor le enseñó el futuro a los discípulos. Y después de enseñarle el futuro, dice, mire lo que le dice a los discípulos. Dice, sabéis que dentro de 2 días, mire qué específico, dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado, poderoso Dios, aleluya. Así que el Señor está recordándole por una cuarta vez, porque en el capítulo 16 de Mateo, el Señor comenzó a hablar con los discípulos, poderoso Dios, y en esta realidad de su muerte, el Señor comienza a darle a ellos información específica, y lo hace en una forma progresiva. Primeramente, le dice, es necesario, en el capítulo 16 dice, es necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite. Mire, y todas las veces que el Señor Jesús le dio a los discípulos que era necesario que Él muriera y que resucitara, poderoso Dios, él le decía que iba también a resucitar. No sé por qué al final los discípulos no se recordaban de las palabras del Señor. Se lo dijo 4 veces. En el día de hoy es la quinta vez que se lo dijo. Mire, la cuarta vez que se lo dice. Pero primeramente le dice, mire, el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y es necesario que Él muera y resucite. Después le dice, mire, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los fariseos y de los escribas, poderoso Dios. Y después le dice, el Hijo del Hombre va a ser traicionado, poderoso Dios. Él dice en su palabra, lo entregarán a los gentiles y lo condenarán, se burlarán, lo azotarán y lo crucificarán. Y ahora, después de darle toda esa información progresiva, en el día de hoy le digo, tengo noticias para ustedes. Poderoso es el Señor. Después de darle ese panorama del futuro completo, le dice, tengo noticias para ustedes. Mire, en 2 días, esto es importante, mire, en 2 días se va a celebrar la Pascua, y en ese segundo día es necesario que su Señor muera, poderoso Dios. Aleluya. Es para que usted vea, mire, entre las cosas que usted tiene que saber de Dios, poderoso Dios, usted tiene que entender que Dios tiene un plan perfecto. Poderoso Dios. No hay absolutamente nadie que pueda cambiar el plan de Dios. Poderoso Dios. No era que a Jesús no lo habían querido matar anteriormente. Primeramente, la primera vez que lo intentaron matar era cuando tenía menos de 2 años. Dice la Biblia que entró Herodes y mandó a matar a todos los niños de 2 años, esperando en la enredada poder matar a nuestro Señor Jesucristo. Pero como no era tiempo todavía, no lo pudieron matar. No era todavía el perfecto plan
de Dios, poderoso Dios. Cuando usted se pone a pensar en el tiempo de la tentación, yo no sé cómo usted ve la tentación, pero cuando yo miro la tentación, yo veo eso como algo real. Y en la tentación, la Biblia dice que el diablo lleva a Jesús a un pináculo y le dice, tírate, poderoso Dios. El diablo, el plan de Satanás era también, y aunque le estaba dando la solución a él, no te preocupes que Dios te va a ayudar, lo que estaba tratando era, el intento de él era matarlo antes que se cumpliera el tiempo del Señor. En el capítulo 4 de Lucas, él está en la sinagoga de la ciudad a donde él se crió, poderoso Dios, y fue a donde él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pueblos, libertar a los cautivos. Y después de decir eso, dice que quisieron agarrar piedras para matarlo a él, pero todavía no era el plan de Dios. Mire, en ocasiones la persona a quien él estaba ayudando quisieron coronarlo como rey, pero todavía no era el plan de Dios. Aleluya. En otras ocasiones más quisieron atropellarlo a él, quisieron apedrearlo, quisieron tirarlo en cierta ocasión por un risco, pero todavía no era el plan de Dios. Mire, en otras palabras, los hombres tenían plan para con la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Dios tenía un plan perfecto para nuestro Señor Jesucristo. Y cuando los hombres querían hacer algo, Él no lo hacía. Y ahora, no sé si se dieron cuenta en estos versículos que nosotros leímos, pero en estos versículos que nosotros leímos, mire cómo le dicen los fariseos a los que están interesados en matar a Jesús. Le dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo, poderoso Dios. Mire, a pesar de que esta porción de la escritura es tan pequeño, poderoso Dios, el Señor está demostrando que el hombre puede hacer planes, pero si no están alineados con la voluntad del Señor, esos planes no se van a ejecutar, porque nosotros le servimos a un Dios soberano, a un Dios que está en control y a un Dios que tiene todo el poder. Poderoso es el Señor. Aleluya. Y a pesar que en esta ocasión ahora ellos querían posponer su muerte, el Señor le dice, ¿sabe qué? En 2 días. Mire, yo creo que quiero decirle que en esos 2 días era cuando se sacrificaban. Se hacía la Pascua, que era la celebración principal, y de acuerdo a historiadores, esto no lo dice la Biblia, pero se hacían aproximadamente 250,000 sacrificios de ovejas durante ese tiempo. Y durante ese tiempo, cuando están entrando las ovejas para ser sacrificadas, es que el Señor decide que es el momento cuando nuestro Señor Jesucristo va a ser sacrificado. Y Él quería que hubiera alboroto en el pueblo. Poderoso Dios, yo no sé qué usted piensa cuando usted piensa en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero la muerte de nuestro Señor Jesucristo no es como ninguna otra muerte, poderoso Dios. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, el propósito específico fue de rescatarnos a nosotros del infierno y darnos una puerta abierta para nuestra eternidad completa con nuestro Señor, poderoso Dios. Y el único que podía hacer esos planes era nuestro Dios, poderoso Dios. Dios es bueno, poderoso Dios. Dios es bueno. Ahora era que nuestro Señor quería que nuestro Señor Jesucristo fuese crucificado, y era un plan perfecto, poderoso Dios. Cuando ellos lo querían hacer, el Señor no quiso, y cuando ellos no lo querían hacer, el Señor los hizo. ¿Sabe por qué? Mire, Hechos 2 dice que
dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús de Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendites y matates por manos de inicuos, crucificándole. En otras palabras, mire, ustedes hicieron el trabajo de algo que había sido decidido antes de la fundación del mundo. Poderoso Dios, aleluya. Y eso era la perfecta voluntad del Señor. Pero mira, este punto es que yo quiero llegar. Aquí hay un contraste. Esta es la preparación de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay un contraste, ya nosotros vimos el primero. Primeramente, los líderes religiosos habían rechazado a nuestro Señor Jesucristo completamente. Este es el primer contraste. Recuerden que yo comencé diciendo que nuestro Señor Jesucristo llegó a la cruz porque Él estaba en completa obediencia con nuestro Dios. Pero estos líderes religiosos, dice aquí, que estaban completamente rechazando a nuestro Señor Jesucristo. En preparación de su muerte, lo que hicieron estas personas que estaban supuestos a hacer lo más que conocían los planes de Dios, automáticamente rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Mire, a veces cuando nosotros estamos pensando y nosotros nos estamos comparando con otras personas, nosotros decimos, mire, a los que el Señor va a castigar son a las personas que totalmente rechazan a Dios. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Mire lo que dice también la Escritura. Después dice que está la historia de esta mujer, María, poderoso Dios, que en una comida se acerca al Señor y dice la Biblia que le enramó un perfume en la cabeza del Señor. Y de acuerdo a lo que calculan esas cosas, pues dicen que ese perfume costaba 300 denarios, que quiere decir que era un año completo de trabajo para comprarle ese perfume. Y ella, al derramarle ese frasco de perfume al Señor, dice que los discípulos, en otro lugar dice que fue Judas, ¿okay? Pero dice aquí que los discípulos se quejaron de lo que esta mujer hacía. Mire, si alguien entendía el valor de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, era María, poderoso Dios. La Biblia dice que ella constantemente se arrodillaba a los pies del Maestro para aprender del Maestro, poderoso Dios. Y ese acercamiento, esa relación personal que tenía esta mujer con nuestro Señor Jesucristo, poderoso Dios, le dio a ella el sentir de lo que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo era importantísimo, poderoso Dios. Y ella reconoció esas palabras que dijo, que Él iba a morir en unos días, poderoso Dios. Y dice la Biblia que cuando los discípulos se quejaron, porque los discípulos asumo que pensaron, bueno, nosotros hemos estado con el Maestro todo el tiempo, hemos comido con Él, hemos aprendido de Él, hemos participado en sus milagros, poderoso Dios. Ellos pensaban que eso era suficiente, pero el Señor, cuando escucha la palabra de los discípulos, se dirige a los discípulos y le dice, ¿por qué ustedes critican a esta mujer? Esta mujer tiene el verdadero entendimiento de lo que es tener una relación con el hombre que los va a salvar a ustedes, poderoso Dios. Ella no se limitó, sino que todo lo que ella tenía,
todo lo que ella tenía, dice la palabra del Señor, se lo entregó al maestro en esa ocasión. Y dice que enramó, y el Señor consideró eso como ser aperfumado para su muerte. Poderoso Dios. La pregunta al final es, ¿cuál de estas personas eres tú? Mire, termina este pasaje diciendo, hablando también de un hombre, de un discípulo que se llamó Judas. Mire, y quiero decirle que si había una persona que debía haber entendido de cerca al Señor, no estamos hablando de una persona que desconoce al Señor. Estamos hablando de una persona que conocía al Señor. Era como estaban diciendo los jóvenes en estos 2 días pasados. Mire, para usted poder construir un altar al Señor, es necesario que usted se entregue completamente de lleno. Poderoso Dios. Hicieron unas preguntas bien interesantes. El joven el viernes preguntaba, ¿qué usted no ha decidido no darle al Señor? ¿Qué usted ha decidido no darle al Señor? Mire, usted ha decidido no darle su personalidad al Señor, por ejemplo, su carácter. Hay personas que dicen, bueno, es que así fue que yo nací. Los que saben un poco saben que el carácter es parte herencia y parte ambiente. Pero mire, cuando usted dice, mire, así fue que yo nací, ¿sabe lo que usted está diciendo? Que la herencia y el ambiente es más poderoso que el Dios que nosotros le servimos, ¿sabe? Porque la Biblia dice que cuando usted viene a Dios, Dios puede cambiar quién usted es, poderoso Dios. Dios no solamente salva, la Biblia dice que Dios también transforma. Pero la pregunta es, ¿qué usted tiene? ¿Qué usted tiene que usted todavía le puede entregar al Señor? Para que usted pueda decidir quién es usted entre estas personas, ¿qué usted tiene que usted le va a entregar al Señor? Su personalidad. Mire, su familia. Poderoso es el Señor. Nosotros en tiempo atrás estamos hablando de Ana. Y Ana recibió un hijo de parte del Señor. ¿Y sabe la promesa que le hizo Ana al Señor? Señor, poderoso Dios, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar completo. La pregunta es, ¿estás tú entregándole completamente tu familia al Señor? ¿O la estás protegiendo, poderoso Dios? Tus finanzas, poderoso es el Señor. Tu tiempo, aleluya, gloria al nombre del Señor. Mire, a veces el peor enemigo de nosotros leer la palabra del Señor y orarle al Señor es nuestro cansancio. Usted le está entregando su cansancio al Señor. Mire, para usted poder responder correctamente, lo que dice la Biblia aquí es que Dios quiere una entrega total de parte de usted, poderoso Dios. Este sacrificio es tan importante que en preparación para recibir ese sacrificio, su decisión debe ser que usted le va a dar una entrega total al Señor, poderoso Dios. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en obediencia toda su vida, poderoso Dios. Y aún en los últimos momentos, nosotros más adelante vamos a ver que no era una cosa, él entendía exactamente lo que le estaba sucediendo, poderoso Dios. Nuestro Señor Jesucristo nunca usó sus características divinas. Pero la Biblia dice que en ocasiones el Señor le revelaba ciertas cosas a nuestro Señor Jesucristo y Él sabía a través de lo que Dios le había revelado y lo que dice la palabra del Señor, a través de eso Él sabía exactamente lo que Él le esperaba. Y con todo eso, Él le dio al Señor, Señor, pero que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía, poderoso Dios. La actitud de María es la actitud que Dios espera de nosotros, poderoso Dios. Mire, hay personas que lo van a rechazar, poderoso Dios. Hay personas como Judas
malagradecido. Que después de Dios bendecirnos tanto. Y yo no sé cuántos de ustedes aquí no saben que han sido bendecidos por el Señor. Nosotros la bendición que el Señor nos da a nosotros es tan grande que es incomparable a cualquier otra cosa. Y a veces nosotros usamos esa bendición para rechazar al Señor. Poderoso Dios. Y los discípulos conformistas. Oh, ya yo voy a la iglesia. Yo voy al culto de caballeros ya. Ya yo cumplí con lo mío. Yo voy al culto de los cultos en los hogares. Eso es suficiente, poderoso Dios. Aleluya. Yo oré 15 minutos todos los días esta semana. ¿Sabe lo que quiere el Señor? El Señor quiere que usted haga una entrega total. Poderoso Dios. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 5 versículo 7. Limpiad pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La respuesta es entrega total, poderoso Dios. Juan en Mateo 4 dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Poderoso es el Señor. El Señor es bueno. Poderoso Dios. Aleluya. Poderoso es el Señor. Gloria, gloria. La pregunta es hoy, ¿cómo tú le respondes al Señor? No hemos hablado del sacrificio todavía, pero hasta este punto el Señor ha dado todo lo que Él tiene para nosotros. Poderoso Dios. Mire, y en este día nosotros vamos a participar en la cena del Señor. Y la razón por la que nosotros hacemos la cena del Señor todos los meses, poderoso Dios, es para darnos oportunidad a que nosotros nos recomprometamos con el Señor, para seguir el tema de los jóvenes, para que nosotros reconstruyamos el altar ante el Señor, porque el altar que Él construyó es perfecto, poderoso Dios, y está disponible para nosotros constantemente. ¿Qué es en el día de hoy lo que tú tienes que hacer para responder como respondió María al Señor, poderoso Dios? ¿A quién de estas personas tú estás imitando? No hemos hablado de la muerte del Señor, pero quiero terminar y me gustaría que hablen sus Biblias en el capítulo 52 de Isaías. Gloria a Dios, y terminamos con esto. El Señor es bueno. Gloria, gloria al nombre del Señor. Digo el capítulo 52 porque esta porción de la palabra comienza en el capítulo 13 del capítulo 52. No sé por qué lo dividieron aquí, poderoso Dios, pero no estoy en contra de la inspiración de la palabra del Señor, porque los números no son inspirados. ¿Sabe? Cuando se escribió la palabra del Señor no existían los capítulos, no existían los números, pero el que dividió este capítulo, pues para mí yo creo que lo dividió un poquito tarde, poderoso Dios. Así que vamos al capítulo 52. Mire cómo dice la palabra del Señor. Mire cómo dice la palabra del Señor. Comenzando en el versículo 13, 50 dice, he aquí mi siervo, dicho de paso, esta porción de la palabra, el título es sufrimientos del siervo de Jehová. Es sufrimiento. Cuando usted está pensando en esta palabra, tiene que pensar en sufrimiento. Nosotros leemos ese título y después nos elevamos nosotros a la gloria, pero esto es sufrimiento. Mire cómo dice, he aquí que mi siervo será prosperado. Y usted dice, pero ¿cómo es posible que mi siervo pueda ser prosperado? Mire lo que dice, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Cuando está hablando de Jehová es el castigo de Jehová. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Estoy leyendo en el 53.
Regresamos al 13, perdón, el 13. Mire cómo dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Poderoso Dios. Cuando está hablando de puesto en alto, no es que lo están llevando a la gloria a este momento, ¿sabe? Cuando estamos hablando de puesto en alto, estamos hablando de la cruz del Calvario. Mire cómo dice el 14: como se asombrarán de ti mucho, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. En otras palabras, mire, ese sacrificio que va a pasar nuestro Señor Jesucristo no va a ser una cosa fácil, poderoso Dios. Y por eso, pero mire lo que dice después. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién cree eso? ¿Quién es el que cree? Dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos como azotado de Dios. Por ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, nos dio a nosotros salud y nos dio a nosotros salvación. Y dice esta porción de la palabra que cuando las personas lo miraban a él, lo veían como que estaba siendo azotado por nuestro Dios. Aleluya, poderoso es el Señor. El versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justos a muchos. Eso nos incluye a nosotros, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Nuestro Dios tenía un plan perfecto para la humanidad. Su meta era salvar a la humanidad completa. Su meta era transformar a la humanidad completa. Su meta era santificar a la humanidad completa. Su meta era glorificar a la humanidad, prepararla para el cielo, poderoso Dios. Y para que eso sucediera, nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta el último minuto para con Dios. Y la pregunta de hoy es, mientras nosotros nos preparamos para la cena del Señor, es: ¿cuál es tu respuesta, poderoso Dios? ¿Con cuál de esas personas que respondieron a la preparación de nuestro Señor Jesucristo
te identificas tú, poderoso Dios. Así que nos ponemos de pies.